Y ahora, análisis en clave de inteligencia económica. ¿Cómo va la economía del mundo? Pues la OCDE con sus informes nos permite una aproximación bastante certera, una buena perspectiva sobre lo que está pasando en el planeta, donde su revisión ligeramente a la baja de las previsiones de crecimiento para este año muestran proyecciones que van claramente en repliegue en Estados Unidos y también en la eurozona. Se nota en el informe de la OCDE que Canadá, México y Estados Unidos afrontan una escena más indeterminada, más incierta por los aranceles. Hay una rebaja general para el mundo y para Estados Unidos, efectivamente, para este año. Hay rebajas para la zona euro, países motores como Alemania y Francia desaceleran claramente. Y luego hay países que nadan contracorriente. 3 en particular aparecen destacados en este informe de la OCDE, que son Argentina, España y Turquía. Vamos a ir al detalle con la ayuda de nuestra invitada capital. Es la jefa de la división del Departamento de Economía de la OCDE, Aida Caldera Sánchez. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días. Hola, muy buenos días. Así que la perspectiva general es que la economía del mundo se desacelera, ¿no? Si vemos en su conjunto. Sí, efectivamente. Yo querría resaltar la situación en la que estamos de una extraordinaria complejidad debido a la confluencia tanto de tensiones comerciales como geopolíticas y efectivamente en los últimos meses estamos viendo que estas tensiones están empezando a tener un efecto sobre la economía y a ver un poco un debilitamiento de las perspectivas de crecimiento global. Hemos visto que tanto los indicadores de actividad como la confianza de los consumidores están empezando a caer y eso nos ha llevado a revisar nuestras previsiones a la baja, como has comentado, a nivel mundial, pero también especialmente en aquellos países que se ven afectados por la subida de aranceles, en este caso, sobre todo en este orden, México, el que más se ve afectado, Canadá, pero también Estados Unidos. Pues estamos hablando, claro, de la primera economía del mundo, en uno de los casos, que es Estados Unidos, y tiene una vinculación directa, claro, con los aranceles, porque la economía americana ha sido un buen motor, ¿no?, de la economía del mundo en los últimos informes de OCDE. Sí, efectivamente, Estados Unidos ha tenido un crecimiento muy, muy fuerte durante los últimos años, pero en los próximos meses vemos que ese crecimiento se va a ralentizar. Por un lado, el consumo y por otro lado, también vemos que, bueno, pues que los aranceles también van a tener un impacto sobre la economía americana, aunque menos importante que sobre Canadá y México, que son los objetivos claros de estos aranceles de momento, pero sí, vemos menos crecimiento y también vemos una inflación más alta y más persistente que lo que veíamos hace unos meses. Vamos a ver algunos detalles que nos parecen interesantes del lado europeo. Alemania y Francia, motores de la zona euro. En ambos casos, la OCDE está señalando, apuntando a una nueva rebaja de previsiones. Sí, en el caso de Europa, los efectos de los aranceles son básicamente efectos indirectos, porque no hemos incorporado en nuestro escenario base subidas de aranceles dirigidas a Europa. Pero el hecho de, como mencionaba, de que haya una elevada incertidumbre política, eso pesa sobre la inversión y el consumo y eso nos ha llevado a revisar a la baja el crecimiento en Europa y en concreto en estas dos economías. Ujú. Y hablemos ahora de quienes van contra la tendencia. Se señala en el informe de OCDE a 3 países y entre ellos está España. ¿Y por qué? En España, bueno, hemos visto que la economía española, a pesar de esta situación tan incierta y compleja que yo estaba describiendo, estamos viendo que sigue sorprendiendo al alza y mostrando un ritmo de crecimiento que está siendo muy, muy robusto. Entonces, básicamente hemos revisado al alza este año y el siguiente un poco por los vientos de cola que vemos del año pasado. Hubo un crecimiento más fuerte de lo que preveíamos inicialmente y eso nos ha hecho revisar al alza el crecimiento y sí, estamos viendo, por ejemplo, cuando contrastamos con la tónica en el resto de Europa, pues estamos viendo crecimientos mucho más fuertes. Es llamativo. ¿Y esto con qué contexto de inflación? ¿Qué ve en el comportamiento de los precios el informe de la OCDE?
Pues en general lo que estamos viendo, algo que también nos preocupa es que después de un periodo en el que las presiones inflacionarias estaban empezando a caer, como ya habíamos dicho en nuestro informe de diciembre, nos preocupa el hecho de que la inflación de los servicios sigue siendo elevada en un contexto en que en muchos sitios los mercados laborales son bastante justos, hay muy dinámicos, pero lo que es nuevo en los últimos meses es que hemos visto un repunte de la inflación de bienes en bastantes países. Entonces eso nos tiene un poco preocupados, porque si además añadimos los aranceles y el posible aumento de más aranceles en el futuro, esto puede llevar a una inflación más elevada y más persistente en el tiempo, lo cual volvería el entorno más complejo. Entonces, es una situación un poco más difícil por parte de la inflación de lo que veíamos hace unos meses. Además del diagnóstico y la prospectiva, OCDE viene realizando en estos informes una serie de recomendaciones a las autoridades monetarias, a las autoridades también de la política monetaria, de la política fiscal. ¿Qué está recomendando en este momento y en estas circunstancias? Por parte de la política monetaria, como comentaba, el hecho de que estas presiones inflacionarias persistan nos llevan a recomendar pues mucha cautela a los bancos centrales para que pues controlen de una forma duradera las presiones inflacionarias. Como comentaba, no solamente han aumentado, pero también las perspectivas de crecimiento de precios han aumentado en varios países, lo cual indica que, pues que hay que ser aún más vigilante. Por parte de la política fiscal, como hemos resaltado en ocasiones anteriores, estamos en un contexto en el que la deuda pública ha aumentado en la mayoría de los países avanzados por razones diferentes, pero en muchos ligados al periodo de COVID. Y estamos en un entorno en que hay poco espacio fiscal y muchos riesgos, como estaba describiendo. Por tanto, es una situación desde el punto de la política fiscal compleja. Y ahí también apuntamos a la necesidad de prudencia para utilizar el espacio fiscal existente de una forma prudente, y a su vez seguir conteniendo la deuda pública en vista de que estamos en un entorno en el que cada vez va a haber más gastos, no solamente por el envejecimiento de la población, pero también por cómo han ido anunciando los países que van a empezar a dedicar más dinero, sobre todo en Europa, al gasto de defensa, y eso significa que van a tener que encontrar el espacio para financiarlo. ¿Sigue haciendo falta en los países de la OCDE, Aida, reformas estructurales? Sí, es un poco el mensaje que queríamos pasar en esta situación de complejidad, donde vemos economías más flojas y también situaciones donde los riesgos son más elevados. Decíamos que cuando miramos a las reformas que se han hecho en general en los países en los últimos años, pues no vemos mucho afán reformista, y pensamos que es una forma de apuntalar el crecimiento e intentar reforzarlo. Y cuando pensamos en reformas, estamos pensando en reformas sobre todo de desregulación, quitar barreras a la inversión, hacer que sea más fácil invertir, crear empresas, y vemos que en muchos países, sobre todo en el sector servicios, pues todavía hay bastantes barreras y regulaciones que frenan esa inversión. Entonces era un poco el mensaje que también queríamos pasar de la necesidad de volver a reformar. Pues el mensaje lo hemos recibido, escuchado, y el informe está disponible también para quien desea ampliar la información. Agradecemos a Aida Caldera Sánchez, jefa de la División del Departamento de Economía de la OCDE, su explicación, sus detalles. Gracias, Aida, y buen día. Muchas gracias, un placer.